Como les decía, el día de hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Filipenses. Este sería el segundo mensaje sobre esta carta. Y particularmente en este mensaje quiero que estudiemos cuál es la raíz bíblica del amor. El mensaje pasado vimos una pequeña introducción, algunas cuestiones históricas, particularmente quién hablaba, a quién le estaba hablando y cuál era uno de los particulares y principales motivos por los que Pablo escribía esa carta, ¿no? Es algo que vamos a ver un poco más adelante, pero fueron los primeros 7 versículos, del versículo 1 al versículo 7. El día de hoy vamos a ver del versículo 8 al versículo 11. Son 4 versículos que particularmente tienen 3 secciones. Lo primero que vamos a ver es qué se entiende como un amor en Cristo, ¿no? Particularmente el versículo menciona como un amor entrañable. Lo segundo tiene que ver con el tipo de oración que proviene de un amor entrañable. Y lo tercero es cuáles son los frutos o las evidencias de un amor entrañable, cómo es que se evidencian. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar leyendo en Filipenses capítulo 1, del versículo del 8 al 11. De momento todavía no tenemos cómo proyectar versículos, entonces es bueno que tengamos ahí en nuestra mano nuestra Biblia física o en el celular, pero es preferente la física porque ese espacio está consagrado a la palabra de Dios. Nada más interviene sino la palabra de Dios en tu Biblia. Entonces, versículo 8 de Filipenses, capítulo 1 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, estos son los 4 versículos que vamos a estar viendo, y quiero comenzar en orden de aparición con el versículo 8, que es una declaración del apóstol Pablo. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. Lo primero que hace el apóstol Pablo en este pasaje es persuadir, es convencer a los creyentes de que él tenía un amor genuino por ellos. ¿Y por qué tenía que hacer esto? Porque el apóstol Pablo en realidad no visitaba tanto las iglesias. Había iglesias con las que podía permanecer algunos meses, en el mejor de los casos un par de años, pero el Espíritu constantemente estaba moviendo al apóstol Pablo por todo Medio Oriente para sembrar iglesias. Particularmente estas palabras tienen más sentido cuando vemos, por ejemplo, la historia de una iglesia como la de Tesalónica. Pablo estuvo solamente 6 meses en Tesalónica y jamás regresó. Entonces, el apóstol Pablo se vio la necesidad de tener que escribirles varias veces, por lo menos un par de veces, para darles precisiones, para darles consejos, para exhortarlos, para alentarlos, porque él no estuvo después. Pablo murió y no regresó a Tesalónica. Entonces, en este caso en lo particular, Pablo estaba en Roma, estaba prisionero, no estaba ahí, no veía realmente el momento en el que pudiera regresar, y por eso les dice, Dios es testigo, Dios sabe y observa que yo los amo y los amo genuinamente. Entonces, este amor que Pablo está expresando en palabras no era un tipo de amor que naciera de la simpatía, así como que me caen bien. Estuve con ustedes y me cayeron bien. Pablo no amaba a los filipenses porque tuviera algún tipo de simpatía con ellos o porque pensaba que tenían un buen desempeño como creyentes. No había ninguna motivación externa o natural que despertara el amor de Pablo por la iglesia de Filipo. Este amor
no tenía nada de terrenal. No había ningún mérito ni ninguna razón palpable que él dijera, pues por esto yo los amo. Desde ahorita, esto nos debe de llamar la atención a nosotros, como cristianos, al respecto en la forma en la que nosotros amamos a nuestros hermanos. Porque nosotros, aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios, es común que nosotros hagamos relaciones o alimentemos amistades con base en gustos terrenales, con base en la compatibilidad de pensamiento, con base en semejanza de contextos o semejanza de circunstancias familiares. Es muy común que aún ahora, en este momento, nuestras relaciones con otros creyentes sigan la misma lógica o la misma tendencia que allá afuera en el mundo. Usamos trivialidades, usamos vanidades como punto en común para llevarnos bien. Y es común que aunque no lo expresemos, tengamos una mentalidad como esta, ¿no? Como yo quiero mucho a tal persona, no sé, por ejemplo, yo quiero mucho a Brenda porque creo que me llevo bien con ella, porque siento que nos parecemos. Tenemos trabajos semejantes, nos gustan los mismos pasatiempos, estudiamos en la misma escuela, bueno, hasta nos gustan las mismas canciones, las mismas alabanzas, y yo siento que con ella sí tengo una verdadera comunión, sí hay un amor fraternal. Y no es que esto sea malo como tal, va a haber ocasiones en que nos cueste menos trabajo relacionarnos o identificarnos con algunas personas que con otras. Pero la honestidad y la profundidad del afecto que tenemos unos por otros no depende de cosas que tengamos en común en esta tierra. Habrá personas en la iglesia con las que no vamos a tener ninguna cosa en común, sino solamente la palabra de Dios. Lo único que tenemos en común es el Evangelio que nos fue predicado de Jesús. Y esto, el que no tengamos alguna cosa en común, aparte de la palabra de Dios, no es un impedimento para que amemos de la forma en la que Pablo expresa en el versículo 8, con un amor entrañable. El mandamiento que Jesús nos dejó en Juan 13 no nace naturalmente ni se sujeta a condiciones terrenales. Por eso es que este amor es diferente. El amor que nos manda tiene raíces en la persona de Jesús y da frutos en todo aquello que se parece a Jesús. Dicen los versículos 34 y 35 de Juan 13: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y quiero subrayar esta expresión que nosotros leemos en el versículo 34, como yo os he amado. Porque ese es el modelo que nosotros debemos de imitar. El amor que Cristo nos manda a tener con nuestros hermanos nace en todo lo que Él ya hizo por nosotros y se logra haciendo lo mismo que Él hizo por nosotros. Por eso dice el pasaje, ámense como yo los he amado. O sea, Jesús lo que hace, en un punto los judíos tenían este dicho, ¿no? Podían resumir la ley en amar a Dios y en amar al prójimo como a uno mismo. Y es correcto, debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero en este particular momento Jesús alza un poco más la vara y dice, bueno, ese es el tipo de amor que yo les mando. No que se amen como se aman la gente en el mundo, sino que se amen como yo los amé. ¿Y qué es y cómo es la forma en la que Jesús nos amó? Filipenses en el capítulo 4 empieza a hacer precisiones. Hayan ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo. Y empieza a hablar de la forma en la que Jesús se despojó a sí mismo para darnos salvación, para darnos
libertad. Entonces Jesús, en este particular momento, en el Evangelio de Juan, está eliminando ya el factor humano. No se amen como las demás personas en el mundo. Ámense como yo los amo a ustedes. Este amor del que se habla en Filipenses 1:8 es sobrenatural. No tiene nada de terrenal. Por eso el apóstol pone a Dios como testigo. Dios observa y sabe que ese amor no es fingido. Dios sabe que ese amor no proviene ni de su carne, ni de sus sentimientos, ni de sus circunstancias, sino proviene de Cristo. Dice el versículo 8, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo amaba con el entrañable amor de Jesucristo. De esta forma, nosotros debemos de amarnos los unos a los otros en la iglesia, con un amor entrañable. Y cuando se emplea la palabra entrañable, en griego se utiliza este vocablo que es splachon, palabra un poco extraña, pero esta palabra se refiere a las entrañas. De hecho, cuando tú revisas este mismo pasaje en la King James, está hablando de entrañas, está hablando de intestinos. O sea, la idea que te quiere transmitir esta expresión es que es un amor que nace en el interior del ser humano, surge adentro y es motivado por Dios. ¿Sí? Ahora, hay algo interesante sobre esta expresión del amor entrañable. Esta misma expresión, splachnon, se emplea en Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69, cuando Zacarías, quien fue el padre terrenal de Juan el Bautista, después de que pasa una época mudo, porque no le creyó al ángel lo que le había anunciado de parte de Dios, él habla y lleno del Espíritu Santo profetiza todo lo que iba a ser Jesús y a hacer Jesús, ¿sí? Entonces dice en el versículo 78 que la motivación de fondo para que todo esto sucediera, para que toda esta obra de salvación se pusiera en marcha, dice el versículo 78 que nació de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es decir, fue una pasión, fue una compasión profunda que nació desde el interior de Dios. Hubo un amor intenso, violento, que nació en lo más profundo de nuestro Dios y que provocó que Jesús viniera para que diera conocimiento, perdón y libertad de nuestros pecados. Ahora, ya sé que ya me extendí un poco al respecto de un versículo y de una expresión como tal, pero quiero dejar esto muy claro. El amor que Pablo expresaba por los creyentes de Filipo era tan intenso y tan penetrante que ese amor reflejaba en su totalidad a la persona de Cristo. Por eso dice que ese amor entrañable es de Jesús. Ese es el mismo amor entrañable de Jesús que lo hizo obedecer hasta la muerte y una muerte de cruz. Ahora, este amor nacía en Dios y se manifestaba en acciones concretas. De la misma forma que las misericordias entrañables de Dios dieron como resultado salvación de pecado y libertad de pecado, de esa misma forma, ese amor entrañable de Jesús hizo que Pablo dedicara su vida para la edificación de la iglesia. Este amor entrañable del que se está hablando debe hacer que tú y yo seamos impulsados para servir y para edificar la vida de tus hermanos. Es muy fácil decir, yo amo mucho a mi iglesia. Pero ¿cuánto de ese amor genuinamente que tú tienes es entrañable? ¿Cuánto de ese amor que tú tienes te impulsa a servir a tus hermanos?
Ahora, no quiero que se malentienda lo que te estoy diciendo. No significa esto que como el amor de Dios debe de manifestarse en algo, entonces debe de buscar obras para estarte constantemente ocupando. No, no significa eso. Lo que te estoy diciendo es que cuando ese amor intenso nace de tu interior por la voluntad de Dios, ese afecto naturalmente produce obras. Importa poco si tienes mucho o poco en común con algún hermano de la iglesia. Tú amas y eres movido a actuar por los demás. Esto es muy semejante cuando un hijo tiene una necesidad o un problema. El amor del padre es tan intenso que el papá no se puede quedar quieto. Dice, debo de hacer algo. El afecto que un progenitor tiene por su criaturita es tan fuerte, es tan imperativo y hasta tan doloroso, se siente en las entrañas, que el papá debe de hacer algo para librar a su hijo de su padecimiento. Y junto con él, junto con el niño, el papá se libra a sí mismo del dolor de verlo en necesidad. Eso es tener un afecto entrañable. En el libro de Oseas habla de este efecto entrañable, que dice, mis entrañas se conmovían por Efraín. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los rescata, los salva. También en el libro de Génesis se habla de un amor entrañable. Dice que cuando José vio a sus hermanos, dice que sus entrañas se conmovieron. Y aunque él quiso tratar con la misma dureza que ellos lo trataron a él, dice que no pudo. Dice, se fue, se apartó, lloró de tal manera que todos lo escucharon y regresó y los perdonó. Ese amor entrañable que que es tan intenso que duele, te impulsa a hacer cosas. Y aquí es exactamente lo mismo. El amor entrañable de Cristo te saca de tu pereza y te da ánimo para obrar y te empuja para actuar de la forma en la que el Espíritu Santo te indique en el momento. Ahora, este punto de la acción me lleva al segundo punto del mensaje de esta mañana. Hablamos de que este amor entrañable produce en nosotros, que este amor entrañable de Dios produce en nosotros una motivación, una fuerza que te motiva para hacer algo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Este amor, por así decirlo, es un amor que no se queda quieto. En el caso, ¿qué acción tuvo ese amor en la vida de Pablo? Es un hecho, o sea, ese amor intenso motivó a Pablo a estar constantemente buscando algo y el Evangelio. El apóstol Pablo decía, o sea, yo doy gracias a Dios con gozo porque ustedes en algún momento tuvieron comunión con el Evangelio. En segundo lugar, por el progreso y la madurez que estaba viendo en ellos, que se expresa en un proceso de perfeccionamiento, y lo expresa como el que comenzó la buena obra, la va a concluir hasta el día de Jesús. Y en tercer lugar, en la defensa y en la confirmación del Evangelio, de la que los creyentes de Filipo eran también partícipes. Sí, entonces, todo esto estaba presente en su oración como una acción de gracias. Y es lo que está diciendo el versículo 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y luego me salto hasta el final del versículo 7, que dice, en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos ustedes sois partícipes conmigo de la gracia. El nacimiento y el crecimiento de los primeros cristianos era algo que habitaba en las oraciones de este siervo de Dios. Y lo primero que él hacía, antes que cualquier otra cosa, era agradecer. Porque él sabía quién era el responsable de que esta obra maravillosa y sobrenatural se estuviera llevando a cabo en los filipenses.
Por eso dice el pasaje en el versículo 3 del capítulo 1, doy gracias a Dios, y de inmediato enlista todas las cosas que acabamos de leer. Estas son cosas específicas que el apóstol agradecía a Dios en sus oraciones y que le generaban gozo. Sin embargo, aparte de la gratitud, había otra cosa que estaba en sus peticiones. A partir del versículo 8, se comienzan a mencionar un conjunto de anhelos que estaban en el corazón del apóstol Pablo y que él deseaba ver realizados en la vida de los cristianos de Filipos. Y estos deseos, estas peticiones, estos anhelos, estas súplicas a Dios, no eran otra cosa sino metas espirituales. Eran objetivos que los filipenses debían de lograr en sus vidas y que tú y yo debemos de lograr en nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo lo expresa como un deseo. Yo quiero que suceda esto. Pero esto es algo que nosotros debemos de buscar y que nosotros debemos de lograr en nuestras vidas. Dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, lo que vamos a leer a partir de los versículos 8 y 9 de este capítulo de Filipenses es todo aquello que Pablo le pedía a Dios que hiciera en su iglesia. Y por eso quise comenzar este punto del mensaje con el final del mensaje pasado, porque es necesario que tú sepas que todo esto que el apóstol Pablo explica se da en el contexto de una oración. Esta súplica de un siervo de Dios es eso, es una súplica, es un ruego. Yo te lo estoy pidiendo a ti, Dios, porque yo no lo puedo hacer. Y por eso también quiero dejar en claro que todo lo que la Biblia exige de ti y de mí es una obra sobrenatural. No es un efecto de nuestra disciplina terrenal, ni es un efecto de nuestras buenas intenciones, ni de nuestro empeño por querer ser buenas obras, ni por el anhelo de querer ser mejores personas. Nada de lo que Dios va a formar en tu vida o que ya está formando es producto de esas cosas. Lo que Dios hace en la vida de las personas que lo buscan y que le siguen es algo que solamente Él, en su calidad de Dios, puede hacer por la acción de su palabra y por los únicos méritos de su Espíritu Santo. Por este motivo, el apóstol Pablo expresa las necesidades y las metas espirituales de los filipenses en oraciones, porque nada de la obra de Cristo se logra a través de acciones humanas. Se logra a través de la obra exclusiva del Espíritu por medio de la palabra. Y aquí queda completamente descartado los planes de crecimiento, las instituciones que los hombres ponen o las herramientas del pensamiento. Todo lo que tú hayas querido conquistar a través de esfuerzos humanos se va a venir abajo. Porque las necesidades que Dios suple, las suple con recursos espirituales. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo, así como todo siervo de Dios, oraba para pedir que Dios hiciera lo que solamente Él puede y que también quiere hacer en la vida de los hombres. Que cada uno de nosotros nos parezcamos a Jesucristo. Reconocer el mérito y la soberanía de Dios en todo lo que es espiritual es el primer paso para que se dé el nacimiento y el crecimiento de los cristianos. La oración era una de las cosas que hacían más los apóstoles y los siervos de Dios por las iglesias del Nuevo Testamento. Fuera quien fuera Pablo, fuera Pedro, Apolos, Bernabé, fuera quien fuera, ellos oraban más. ¿Ok?
que cualquier otra cosa. En numerosas cartas vamos a hallar testimonios escritos de todo el tiempo que se invertía en oraciones, en rogativas y en acciones de gracias por los creyentes de la primera iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Abre esa carta con lo siguiente: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, 6 versículos después, manifiesta la inquietud y el anhelo más fuerte de sus oraciones, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda la sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Filemón, capítulo 1, versículo del 4 al 6. Doy gracias a Dios, siempre haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor de Dios y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz, y subrayo esto, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Por qué te estoy leyendo estos fragmentos? Estos fragmentos que te acabo de leer, que son inicio de cartas de creyentes del Nuevo Testamento, tienen dos cosas en común. Lo primero era una gratitud por lo que Dios ya estaba realizando, ya había hecho en sus vidas. Y en segundo lugar, para que por medio de la oración se buscara aquello que era y que todavía es prioritario para la madurez de un creyente y del crecimiento de las iglesias. Y estas cosas son particularmente conocimiento. Por eso el versículo 9 dice: esto pido en oración, y te menciona qué es lo que está pidiendo: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si tú lees con detenimiento las cartas de los apóstoles y el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta, e incluso los evangelios, te vas a dar cuenta de que la prioridad de Jesús y de los apóstoles no era que los apóstoles y sus discípulos salieran a estar predicando y predicando y predicando. Había una prioridad en su crecimiento y su madurez espiritual. Si tú te fijas, no vas a hallar pasajes en los que abiertamente te esté diciendo: vayan y salgan y hagan esto y hagan aquello. Hay más versículos que te están hablando de un deseo de que el crecimiento de los creyentes se dé por el conocimiento de Dios y de la verdad y del Señor Jesucristo. ¿Por qué motivo? Porque todo eso, las acciones, predicar el evangelio, hacer discípulos, se desprende de una verdadera madurez espiritual. Por eso había más énfasis en eso. Cuando Jesús llama a sus discípulos, dice que constituye a otros 70, y dice los evangelios que les dio autoridad y que ellos salieron. Y pasado un tiempo, dice que ellos regresaron y dijeron: Jesús, lo que tú dijiste está pasando, la gente está siendo sanada, los demonios están siendo expulsados y el reino de Dios está avanzando. Y Jesús les dijo: no se glorien de eso.
Gloríense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? No se enfoquen en las obras. Las obras te pueden decir poco o nada de un creyente. Asegúrense de que están trabajando en su propia salvación. Y este es, en esencia, es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dios permite que la iglesia esté segura en su crecimiento espiritual. El amor de un cristiano, como ya te lo había dicho antes, tiene su raíz en Dios. Comienza ahí y no en otra parte. Y esto tenlo en claro. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Eso lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios produce el amor en nosotros porque Él sustantivamente es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Sin embargo, el amor no es solamente una emoción o un deseo intenso porque le pase algo bueno a alguien. Así como el amor tiene una raíz, también tiene una tierra que la nutre y también tiene frutos que manifiestan ese amor y que le permiten propagarse. El apóstol Pablo ruega a Dios que el amor de los filipenses sea nutrido y sea fortalecido con dos cosas. Dice que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿qué implica que ese amor abunde más y más? Tiene que ver esto con... Este crecimiento del que está sugiriendo Pablo, ¿tiene que ver con intensidad? ¿Tiene que ver con profundidad? ¿Tiene que cada vez sienta un deseo más íntimo y más profundo por mis hermanos? ¿Tiene que ver con eso? Pues no, la respuesta no es esa. En este punto no se está hablando de intensidad, sino se está hablando de extensión. Abundar, la palabra abundar tiene que ver con rebosar. ¿Alguna vez has visto que en las noticias, justamente en estas épocas que es de lluvias, dice, no, pues que el río tal se desbordó? Ajá, ¿lo has escuchado? Sí, o que por ejemplo hubo tanta agua en la ciudad que las coladeras se rebosaron. Esta palabra de abundar se relaciona con esto, con esa expresión, con desbordar o sobrepasar. Es decir, que se sale del borde o que se sale de los límites de algo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que vuestro amor abunde más y más, significa que tu amor por Dios y por tus hermanos cada vez vaya alcanzando nuevas áreas de tu vida, que se vaya extendiendo, que vaya rompiendo esos límites que cada vez que tiene tu vida, para que lo alcance todo. Ese amor por Cristo y por su iglesia debe de abarcar tu vida profesional, tu vida laboral, tu vida personal, tu vida social, tu vida aspiracional, en general todo. Todo tiene que estar alcanzado por el amor de Dios. Por encima de lo que tú haces y anhelas en esta tierra, el amor tiene una prioridad, es más excelente. Y es que la palabra de Dios siempre nos va a mostrar cuán superior y cuán importante es el amor a otras cosas que podamos ejercitar en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice que por encima de todas las cosas, un creyente debe de cubrirse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué significa esto de vínculo perfecto? Significa que el amor es lo que hace que todo esté unido sin defecto en nuestras vidas. El amor hace que todo funcione correctamente y sin que te genere problemas.
Pero el mejor pasaje para estimar el valor del amor y de uno abundante, de uno que esté rebosando, que esté abundando más y más en nuestras vidas, es 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 13. Y este es un pasaje que muchos conocemos, pero que vamos a leer entendiendo lo que está diciendo este pasaje de Filipenses. Dice versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe, y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y me brinco yo hasta el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y a veces es muy fácil que este pasaje lo traslademos como que a la vida de pareja, ¿no? Es como, así tiene que ser el amor. Pero yo te desafío en esta tarde que tú traslades esto que es el amor a el contexto en el que lo está diciendo. Está hablando de un amor que es ágape, amor fraternal. Ágape en griego significa fraternidad. Que ese amor fraternal todo lo sufra, todo lo crea, todo lo soporte, todo lo espere. En ese sentido te puedes dar cuenta que incluso el amor está por encima de la fe, está por encima de la paciencia, está por encima de la templanza y está por encima de la esperanza. Porque te está diciendo concretamente el versículo 7, que todo lo sufre, y si todo lo sufre es porque todo lo soporta. Es porque tiene templanza. Y si dice que todo lo cree, es porque tiene fe. Si dice que todo lo espera, es porque tiene esperanza. Y si dice que todo lo soporta, es porque genuinamente hay paciencia. Entonces, de la misma forma en la que a veces este versículo, o muy comúnmente nos desafía a llevarlos a una vida de pareja o a la afección emocional que existe con el sexo opuesto, yo te desafío que esto tú lo traslades a tu vida de fraternidad con tus hermanos. El amor es lo que le da fundamento y sentido a todo lo que haces. Ahora, no te estoy diciendo que como el amor es superior, todo eso no importa. No. Como tienes amor, tienes la capacidad de creer. Como tienes amor, tienes la capacidad de soportar. Como tienes amor, tienes la capacidad de sufrir. Como tienes amor, tienes la capacidad de superar todas estas cosas que se mencionan. Si el amor no es la motivación de tus decisiones, de tus actos, de tus hábitos y de tu búsqueda por Dios, todo lo que tú hagas está muerto. Ahora, al respecto de este amor, el apóstol Pablo está mencionando dos cosas que van a hacer que este amor se propague. El amor ya está ahí. Es intenso, es profundo, es de Cristo, es entrañable. Pero el apóstol Pablo está diciendo que hay dos cosas que van a hacer que el amor se extienda, vaya rebasando estos bordes, estos límites hasta que se vaya abarcando toda parte de nuestras vidas y empiece a alcanzar a los demás. Dice el versículo 9, ciencia
y en todo conocimiento. Ahora, la palabra ciencia es una de las palabras que es más malinterpretada a lo largo de toda la Biblia, porque hay pasajes, particularmente hay uno que está en Proverbios o en Salmos, ahorita ya no me están presentes, pero que dice, Dios vela por la ciencia. Entonces la ciencia es de Dios. Pues no, en el momento en el que fue escrito ese pasaje y en el momento en el que el apóstol Pablo escribió este pasaje, la ciencia como tal, como la conocemos, no existía. La ciencia es algo moderno, quiero decírtelo, tiene por lo menos unos 500 años de existencia. Surgió cuando Galileo Galilei dijo, la Tierra es circular porque yo lo calculé de esta forma. Antes de eso, la gente tenía muchas ideas y la gente tenía muchas formas de especular las cosas, pero cuando aquí está diciendo el apóstol Pablo que nuestro amor debe de crecer en ciencia, ciencia no tiene que ver con lo que conocemos como ciencia hoy en día. Aquí aclaro, no significa esto que Dios esté peleado con cierto conocimiento científico. Antes de que Galileo descubriera que la tierra era redonda, Dios le había revelado a Isaías que era redonda, por lo cual escribe, Jehová está sentado en el círculo de la tierra. Antes de que Torricelli dijera que el aire tenía peso, Dios ya le había revelado a Job que el aire tenía peso, porque Job dice, Dios es el que le da peso al aire. Dios no está peleado con eso, con lo que sí está peleado es con lo que la ciencia es para el hombre. La ciencia actualmente es un ídolo para Dios, es un ídolo para los hombres, es falso. ¿Por qué? Porque la ciencia como institución, como instrumento de los hombres, excluye a Dios. Lo saca, decimos, no necesitamos a Dios para que explique las cosas. Lo podemos hacer nosotros. ¿Sí? Hago nada más, aquí cierro el paréntesis, nada más hago esa precisión. En este punto, ciencia se relaciona con conocimiento de la verdad. Un conocimiento puntual sobre la verdad. Entonces, a ese amor que te está exhortando en el versículo 9, debes de agregarle ciencia, debes de agregarle conocimiento de la verdad, conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo amar a mis hermanos sin hacerles daño? Sin que ellos reemplacen a Dios, agrégale conocimiento de la verdad. Si tú tomas como referencia la ciencia de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, entonces sabrás cómo es que este amor se va a ir propagando. Ahora, cuando está hablando también de conocimiento, dices, pues ¿qué no ciencia y conocimiento es lo mismo? Nosotros podemos tener información en la cabeza, podemos tener saberes, pero es muy diferente al conocimiento. En este pasaje está hablando sobre entender. Es que esos saberes estén funcionando correctamente en nuestros corazones y en nuestra cabeza. Conocimiento es discernimiento. Es entonces, si ya conozco la ciencia de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, ahora necesito saber cómo aplicarla, necesito discernimiento para aplicar la palabra de Dios. En este sentido, te repito lo mismo, el amor no es solamente un sentimiento como que, hoy sí siento que amo mucho a mis hermanos y al día siguiente, ya no siento que los ame. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el conocimiento de la verdad y con el discernimiento que yo aplique a ese amor de Dios. De hecho, si tú lo haces correctamente, ese amor va a ser más intenso y profundo, va a ser entrañable. Pero de lo contrario, vas a estar teniendo chispazos en tu vida en los que a veces sientes que te despiertas con mucho amor por tu iglesia y al día siguiente sientes que estás totalmente lejano y distante de ellos. Ahora, y ya me estoy acercando al final de este mensaje. Los frutos de un amor entrañable son evidentes. ¿Quieres saber si genuinamente una persona está teniendo un amor entrañable? ¿Quieres saber si tú estás teniendo un amor entrañable? Hay evidencias, hay frutos. El versículo 10 dice,
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la alabanza y para la gloria de Dios. Ahora, quiero nada más de clarificarte qué significa esto de aprobar lo mejor. Aprobar lo mejor significa sopesar. Aprobar es cuando tú pones en una balanza, vas al mercado. Bueno, no sé si ustedes ubiquen las balanzas antiguas, pero antes tenían un peso. Puede ser un peso de 1 kilo, de 5 kilos, de 10 kilos y ponías la mercancía del otro lado. Y si quedaban niveladas, entonces era el peso correcto. ¿Sí? Entonces, cuando te está diciendo esta parte de que tu amor debe de abundar en conocimiento y en ciencia, es que ya con la palabra de Dios y con el discernimiento de ella, debes tú de sopesar todo el tiempo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más excelente? La vida de un cristiano, en este punto de madurez, ya no tendría que estar valorando si hago lo bueno o lo malo. ¿Sí? Eso ya no tendría que ser un dilema para ti, sino ver realmente, sopesar entre lo mejor y lo excelente. Ya tengo el conocimiento de Dios, ya sé cómo funciona, entonces yo sopeso. ¿Vale la pena dedicar mi tiempo a esto? ¿Vale la pena que a la fecha yo alimente esta relación? ¿Vale la pena que yo aspire todavía a estas cosas? ¿Cómo lo compruebo? Sopeso. Lo tengo que probar. Entonces, pongo esto que puede ser una relación, que puede ser una aspiración, que puede ser una meta, y lo sopeso con la palabra de Dios. Y entonces voy a saber qué es lo mejor y lo más excelente. De esa forma va a poder suceder lo que dice el versículo 10, que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Si tú compruebas a través de la palabra de Dios, sopesas qué es lo mejor para aprobarlo, tú vas a vivir en sinceridad y vas a ser irreprensible. No va a haber ninguna reprensión, ni ninguna queja, ni ningún argumento en tu contra cuando Jesucristo te juzgue. Porque te diste a la tarea de estar comprobando con la ciencia de Dios, con el conocimiento de la verdad y con este discernimiento espiritual, qué era lo que tenías que aprobar y qué era lo que tenías que decidir. Y finalmente nos está diciendo que esto como resultado va a generar, dice el versículo 11, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo para la gloria y para alabanza de Dios. Ahora, este es el punto en el que el amor tiene un sentido de predicación del Evangelio. Cuando dice frutos de justicia por medio de Jesucristo, es que tu vida va a empezar a dar como resultado una justicia semejante a la de Jesús. ¿Cómo es que Jesús estableció que era justo? A través de su obediencia perfecta. Entonces, en este punto, cuando te está diciendo que vamos a estar llenos de frutos de justicia, es que tu carácter se va a parecer a la justicia de Jesucristo. Nada más y nada menos. ¿Quieres ver si genuinamente estás amando a tu iglesia? A ver, ve cómo es tu carácter. Si dices, no, pues es que sí soy un cristiano, pero soy medio enojón. O me desespero muy rápido. No, o pues sí me gusta y todo, pero como que a veces me aburro de estar tanto tiempo sentado, ¿no? Que ni siquiera es tanto tiempo, a veces es 1:20, 1:15. Eso no se parece en nada a la justicia de Jesucristo, al carácter justo de Jesucristo. No hay cristianos perezosos, no hay cristianos enojones, no hay cristianos desesperados. Todos dan frutos de justicia de Jesucristo. Y cuando eso se logra en nuestra vida, dice, para la alabanza y para la gloria de Dios. Las personas pueden identificarse y dicen, sí, esto es obra de Dios. Dios lo hizo. Justamente porque el amor del mundo es diferente,
y da resultados diferentes, yo me doy cuenta a través de los resultados, a través de estos frutos de justicia, que esto es mérito de Dios. Eso es que las cosas sean para la alabanza y para la gloria de Dios. La palabra gloria, de hecho, es un compuesto de todos los atributos de Dios. Cuando algo expresa, sin falla alguna, todos los atributos de Dios, que expresa sin rango de error quién es Dios, entonces puede decir que eso está expresando la gloria de Dios. Eso es la gloria de Dios. Una manifestación de quién es Él por completo. Entonces, cuando la gente puede ver en los creyentes frutos de justicia, ese amor entrañable que está acompañado de ciencia y de conocimiento, entonces, y solamente entonces, Dios es glorificado porque manifiesta quién es Dios. Entonces el mensaje de esta tarde tiene como objetivo eso, tu amor a tu iglesia, tu amor a tus hermanos. ¿Cómo es? ¿Cómo está siendo tu amor a tus hermanos? ¿Nace de Dios? Si nace de Dios es entrañable, duele. Si yo veo que a mi hermano le está pasando algo, me duele a mí también. Y ese dolor hace que dices, pues yo voy a hacer algo para sacarte a ti o a mí de este padecimiento que estamos sufriendo. Si tu amor por tus hermanos o por Dios es bíblico, va a estar acompañado de ciencia, de conocimiento de la verdad de Dios, y va a estar acompañado de discernimiento. Si tu amor es bíblico, todo el tiempo vas a estar sopesando qué es lo mejor para aprobarlo. Vas a utilizar lo que tú ya sabes y entiendes de la palabra de Dios para decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Si tu amor es bíblico, si tu amor es como el que Dios te está demandando, entonces va a haber frutos de justicia. Si tu amor es como el que Dios está mandando, la gente va a dar gloria y alabanza a Dios, decir, sí, eso es obra de Dios y lo sé porque no hay nada en este mundo que se le parezca. Quiero que te quedes con eso, hermano, el día de hoy. 4 versículos, pero son hondos para que los pienses. ¿Tu amor es como el de Cristo? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias. Tú eres bueno, Padre, para siempre es tu misericordia, tu verdad permanece por todas las generaciones. Agradezco el tiempo que nos das para estudiar tu palabra, Señor, y yo sé que hay muchísimo, Señor, muchísimo aún que pudiéramos estudiar, muchísimo aún que podríamos meditar, pero Padre, nos llama, Señor, a que veamos si este amor, Señor, se está cumpliendo como tu palabra nos los está mandando, Señor. Oro para que primeramente, Señor, podamos ser hacedores de la palabra, Señor, y entonces con autoridad también, Señor, podamos compartir, Señor, el evangelio con nuestras bocas, Señor, porque, Señor, tu palabra dice que el varón, Señor, que no peca con su boca, es un varón perfecto, Señor. Y cuando nuestras acciones y nuestras palabras están al mismo nivel, Señor, somos perfectos, Señor, tal y como lo era Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, y Señor, dejo a esta iglesia en tus manos, Señor, para que no te rindas con nosotros, Señor, sino que tengas esa entrañable misericordia para nosotros, Señor, para que podamos, Señor, llegar hasta el día de Jesucristo sin reprensión alguna. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.